Dios nos ha hecho parte de los hijos de los padres. ¡Aleluya! Frutificação e firmamento. Avança, jovem. Avança, jovem. Avança, jovem. Avança, jovem. Ser jovem líder, seus encargos praticar, pregando o evangelho, comportor vou me tornar, por meio do CEAP trabalhar. En tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará. Aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad me libertará, aunque parezca imposible a mis ojos, o cuando pienso que ya no puedo más, clamo por fuerza y victoria en tu nombre. Dios bendito, nunca fallará. En tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará, aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad me libertará, aunque parezca imposible. En este tiempo de esta reunión ministerial, y siempre hemos recibido que la palabra ministerial nos da dirección, nos renueva, y vamos a abrir nuestro corazón en este momento para que el Señor siga renovando nuestro interior y poder ver lo que el Señor nos quiere hablar a través de esta palabra que el Señor ha preparado para nosotros. Por favor, allí usted donde está, cierre sus ojos, vamos a preparar nuestro corazón para recibir el hablar del Señor a través de cada uno de los hermanos que el Señor ha llamado en esta mañana para poder compartir la palabra y seguir adelante juntos. Señor,
queremos venir a ti en esta hora. Señor, de todo corazón nos humillamos delante de ti. Bendecimos a la iglesia, bendecimos a cada uno de los hermanos y de las personas que están recibiendo este mensaje y van a escuchar tu palabra, para que seas tú hablando al corazón de cada uno, Señor, para que seas tú ministrando tu precioso Espíritu conforme a la necesidad de tu iglesia, conforme a la necesidad de tus hijos, Señor, en esta preparación que tú estás teniendo, porque tú vienes pronto y la iglesia que se levanta como la aurora está siendo preparada para encontrarnos juntamente contigo. Señor, te alabamos, entregamos este tiempo en tus manos, consuela, edifica y alienta a tus hijos en esta hora, Señor. El Señor nos ha venido hablando de que la iglesia se está levantando como la aurora, mostrándonos que la aurora es esa luz que sale muy temprano en la mañana y que se va ampliando, como dice la palabra, hasta que el día es perfecto. También se refiere la aurora a que el Señor vendrá y la iglesia también, como esa que está siendo preparada, estará un día al encuentro con nuestro Señor. Hermanos, es precioso esta palabra que el Señor siempre ha traído, y como el Señor nos hablaba la semana pasada en cuanto a la necesidad y la importancia de mantenernos saludables, pues ahora el Señor nos introduce y siempre nos ha hablado de que el Espíritu es el que nos mantiene saludables. Y ahora que estamos en la era del Espíritu, y es lo que vamos a mirar, ya estamos llegando a la semana 8 y el Señor da terminación a esta palabra contenida, Dios manifestado en carne, y el Señor abre el nuevo encargo sobre la era del Espíritu, el Espíritu intensificado. Por eso termina la semana 8 con la era del Espíritu, para dar una introducción a la intensificación del Espíritu para llevar a cabo el propósito, que es preparar a su iglesia. Entonces, como introducción, nosotros sabemos que la obra de Dios es administrada por el Espíritu. Hermanos, la obra de Dios es administrada por el Espíritu. Y todo lo que sucede, este punto de verdad trajo mucha luz a mi vida, y en lo personal busquemos esa luz para cada uno de nosotros. Todo lo que nos sucede es fruto del arreglo del Espíritu, para que su obra sobre la tierra avance por la predicación del Evangelio del Reino. Todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que sucede es arreglo del Espíritu. Por eso Pablo no consideraba preciosa su vida para sí mismo. ¿Por qué? Porque él miraba que todo era el arreglo del Espíritu, porque lo importante era acabar la carrera. Hoy el Señor nos está llamando a acabar esa carrera, y el Señor nos está llamando también a que desarrollemos el ministerio, la labor en Él, que el Señor mismo fue el que le confió a usted y nos confió a cada uno de nosotros. También es importante ver durante esta semana que así como Pablo tuvo ese espíritu de martirio, es decir, sufrió por causa de la obra del Señor, nosotros hoy tenemos una luz de que cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida, es allí cuando necesitamos depender más del Señor, y es cuando, dándole gracias a Dios por todas las cosas, allí nosotros mismos somos edificados, pero la iglesia también es edificada. Y cuando en medio de los sufrimientos y las situaciones difíciles dependemos del Espíritu, entonces, hermanos, las puertas del Hades son subyugadas. Eso es la iglesia. La iglesia le fue dada la autoridad del Espíritu para subyugar toda obra de las tinieblas. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, hermanos, el Señor nos muestra que su propósito de que lleguemos a ser vencedores, dando testimonio de los milagros de la aurora, de lo que el Señor está haciendo ahora a través de la predicación del Evangelio, cuando en las calles los jóvenes salen, cuando cada uno de nosotros coloca un libro, un alimento diario en las manos de las personas, cuando oramos por las personas, ocurren milagros. ¿Cuáles son esos milagros? La salvación. Esos milagros son liberación interior,
Esos milagros son edificación, es conocimiento de Dios. Esos son los milagros que están ocurriendo hoy en día. Y por eso todas estas preciosas herramientas e instrumentos que el Señor está usando, Avanza Joven, a través del colportaje, a través de los expolibros, todas estas preciosos instrumentos de Dios son para que la palabra corra, sea glorificada, y son para traer el testimonio de que Cristo, el Señor, está liberando las almas. Cada vez que oramos por las personas, esto sucede. Entonces, el Señor nos muestra, leyendo en Hechos 1:3, lo invito por favor a abrir su Biblia, en Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor estuvo con los discípulos después de su muerte y resurrección 40 días, hablándole acerca del reino de Dios. Hermanos, qué salvación tan grande. Por eso nosotros hemos recibido también la luz de la predicación del Evangelio del Reino. El mismo Señor lo hizo después de haber resucitado y aparecido en su cuerpo de gloria a los discípulos. Hoy nosotros seguimos esa comisión, nos hemos unido a esa comisión del Señor y por eso el Evangelio del Reino se está predicando. Entonces, también dijo el Señor en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, necesitamos reflexionar delante del Señor. El Señor prometió su Espíritu y Él dijo, recibiréis poder. Esto es una promesa del Padre. La iglesia, cuando fue engendrada, recibió por medio del Espíritu ese engendramiento, pero la iglesia también recibió el poder de lo alto para poder llevar a cabo la obra. Entonces, estamos en la era del Espíritu, la iglesia fue engendrada por el Espíritu para que sigamos adelante. Hermanos, por eso se está promoviendo la predicación del Evangelio del Reino por toda la tierra. En Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra. Se cumplió la promesa del Padre. Ya usted no está solo. Usted tiene al Señor, tiene al Espíritu. Hermano, el Señor no nos dejó huérfanos. Él prometió que dejaría el Consolador. El Consolador está en nosotros, el que nos consuela y el que nos equipa, el que nos capacitó, el que nos anima, el que nos alienta para llevar a cabo esta obra es el Señor. Entonces, el Espíritu tenemos que reconocerlo como aquel que encabeza, como aquel que administra todo, y que hoy la iglesia necesita seguirle permitiendo al Espíritu Santo, y hoy es su trabajo, el trabajo de la iglesia, es cuando el Señor habla en Hechos 2, 34 al 36, cuando el Señor dice, así, porque David no subió a los cielos, pero el mismo Señor dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto muestra a través de quién el Señor está subyugando al enemigo hoy, a través de usted, a través de mí, a través de todos nosotros, a través de su iglesia. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu, cuando nosotros damos testimonio de la gloria de Dios, cuando va a hablar con su esposa, cuando va a hablar con sus hijos, se encabeza por el Espíritu, sabe ahí que las huestes de maldad y las cosas negativas no podrán subyugarlo, sino que por el contrario, ahí será subyugado el enemigo. Esa es la realidad y es la aplicación práctica. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y hemos recibido el poder del Espíritu Santo para dar testimonio de la gloria de Dios en toda nuestra vida. Hermanos, sigamos adelante. Estamos en la era del Espíritu, no estamos solos. Usted ha sido llamado, escogido por el Señor. Consuélese, aliéntese, levántese si ha pasado alguna situación, porque estamos en la era del Espíritu, en la era de la gracia, en la era de la oportunidad para tratar todos nuestros asuntos delante de Dios.
Señor Jesús. De verdad, hermanos, esta es una palabra de aliento. El Señor quiere preparar su iglesia para esas bodas. El Espíritu Santo quiere encontrar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y el Señor nos mostraba cómo el Espíritu prepara la iglesia. Y nos da una cita, nos muestra Génesis 24 y nos muestra esta escena de Abraham cuando le dijo a su mayordomo. Nosotros hemos leído, ya hemos visto, no lo leemos aquí por el tiempo, Génesis 24, cómo nos muestra cómo Abraham, que representa al padre, le dijo a su mayordomo que le buscara la esposa a su hijo Isaac. En este caso, el mayordomo representa al Espíritu y él le pidió que le preparara la esposa a Isaac para que se casaran. Hoy el Señor, hoy es el Espíritu que está preparando la iglesia para que un día encontrar esta iglesia, nuestro Padre encuentre esta iglesia sin mancha y sin arruga, preparada para las bodas del Cordero. Y el Señor seguía diciendo que en el 24:2 dice que, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y en el 16 dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Hermano, esta es la esposa de Isaac, Rebeca, representa a la iglesia. Y mire los atributos que tiene la iglesia, una doncella, la que varón alguno no había conocido, y esa doncella pura. Hermano, esa es la iglesia. El Señor está a través del Espíritu, está preparando esa iglesia pura, hermano, sin arrugas, sin mancha. ¿Para qué? Para un día casarse. Y el Señor nos mostraba que esa iglesia era bella. En Cantar de los Cantares nos mostraba que quién es ella, que se levanta como la aurora, hermano, tan hermosa como la luna, tan resplandeciente como el sol, tan majestuosa como el ejército. Oh Señor, Señor Jesús. Y la iglesia también como una virgen, lo cual tiene sus ojos solo para Cristo y su corazón únicamente piensa en Él. Hermano, hoy esa es la iglesia. Somos nosotros que tenemos ese corazón que solo pensamos para Dios, que se levanta como la aurora. Hermano, muestra la iglesia como ese sol, como ese ejército, que cuando muestra todo su artillería, cuando vemos un desfile del ejército, vemos la majestuosidad del ejército con todos sus equipajes, con todo su armamento, y eso se ve majestuoso, grande. Hermano, así está viendo Dios la iglesia. Entonces, hoy nosotros somos los privilegiados, hermanos. Estamos en la iglesia y Dios nos está viendo así. Entonces, esta palabra es para alentarnos, para llevarnos a que con mucha alegría nos muestre. Nos muestre quiénes somos. Entonces, gracias al Señor porque esta labor del Espíritu de preparar la iglesia para presentarla como esa novia sin defecto, lista para casarse con Cristo. Entonces, y el Señor nos mostraba cómo un matrimonio, ¿verdad? Cómo la iglesia nació de Cristo
y nos mostraba también cómo cuando Cristo fue a la cruz por su iglesia, por nosotros, de él salió sangre y agua. Hermano, la sangre para lavarnos, para purificarnos, pero el agua para la vida eterna. Hoy nosotros somos esa iglesia, hermanos, que nos ve, que un día nos vamos a casar con Cristo. Así como el sol y la luna se casarán, también nosotros nos casaremos con Cristo, porque si, como el Señor nos mostraba que Eva salió de una costilla de Adán, nosotros, la iglesia, también nacimos de Cristo. Y el Señor nos está preparando ¿para qué? Para volver a Cristo. Entonces, hoy tenemos esa gran oportunidad. Veíamos que también el Señor le decía, en una palabra decía que, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y millares. Hermano, está hablando del evangelio. Por eso hoy nosotros debemos dar más valor, honra a ese comportaje dinámico, a esas herramientas que el Señor nos ha dado para que seamos esos que vamos a millares y millares de personas, que el evangelio llegue a muchas personas, hermano, y no es a través de otra persona, es de usted que va a llegar el evangelio a muchos, y van a ser para que el evangelio alcance a millares y millares. Y hoy nosotros, ¿quiénes tenemos las herramientas? Nosotros. El Señor nos ha preparado a través del Espíritu, ese mayordomo que tenemos en nuestra casa, es el Espíritu que nos está preparando. Entonces, hermanos, salgamos a predicar el evangelio sin miedo, porque ya el Espíritu preparó, el Espíritu preparó los corazones de las personas que van a recibir el evangelio que usted va a llevar. Entonces, ya estamos preparados. Ese mayordomo tiene todo listo para que salgamos. El evangelio lo tenemos, la palabra el Señor nos las ha dado pura y sin mancha para llevársela a las personas. Entonces, de verdad tenemos que estar contentos, porque ese Espíritu está preparando la iglesia para casarse con su Señor, y su Señor está esperando la iglesia y encontrarla como esa doncella. Así que alabado sea el Señor. Hermanos, tenemos con mucha alegría esta semana el Señor nos está abriendo espacios y nos está abriendo todo nuestro conocimiento para que veamos cómo el Espíritu que está dentro de nosotros, nos ha preparado. Amén. Alabado sea el Señor, que el Espíritu Santo es el que está preparando a la iglesia para seguir avanzando con el encargo. Es importante mirar ese punto que compartía el hermano Pablo Oliveira, que cuando el Espíritu Santo se derramó en los discípulos, en ese momento inició la era de la iglesia, pero también comienza la era del Espíritu. ¿Qué podemos aprender allí, hermano? Que el Señor hoy tiene una obra, pero que esta obra la está realizando bajo la administración del Espíritu. Alabado sea el Señor, que el Espíritu es el que administra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, ¿cómo podemos ver? Vamos al primer principio para mirar esto. Esto lo vemos en Hechos, capítulo 13, 1 y 2. Dice, había entonces en la iglesia de Antioquía profeta y maestro, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio y Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes y Saulo. El versículo 2, ministrando eso el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo he llamado. Aquí vemos claramente en este versículo, ¿quién es el que escoge? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de alguna manera habló en estos 5 hombres que estaban allí. Estos 5 hombres, algunos fue el portavoz, que es donde habló el Espíritu Santo. Pero lo que vemos allí, hermano,
lo más precioso, que el que habla es el Espíritu Santo. El que coge es el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. El otro principio lo vemos ahí mismo en el versículo 4 del capítulo 13 de Hechos. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Cilicia y de allí navegaron a Chipre. Allí vemos claramente otro punto donde el Espíritu Santo se mueve de otra manera. En el primero vemos el Espíritu Santo escogiendo a Saulo y a Bernabé. Pero en el segundo principio, hermano, entonces vemos el Espíritu Santo enviando. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo escoge, pero también vemos el Espíritu Santo enviando. Ellos creyeron eso, hermano, que ellos habían sido escogidos por el Espíritu Santo. Hoy, cuando el Señor nos da un encargo, hermano, necesitamos creer que el Señor está hablando a través de los santos. El Señor está hablando a través de los líderes, a través de los pastores, a través de cualquier hermano, porque todos los hermanos tienen el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, aquí vemos, el Señor muestra unos lugares donde fueron estos hermanos. Para mostrar, hermano, pero vemos un principio, que muchas veces cuando hablamos de los viajes de Pablo, enseguida se nos llega la imagen de que es algo chévere, que es algo que en un avión, en este tiempo, porque todo es así. Pero está hablando aquí, este versículo es en el tiempo de Pablo, donde nada era fácil. Allí había sufrimiento. Ellos andaban, era en navegación, tomaban el riesgo de sufrir náufragos, de quedar allí en un alta mar. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Esto lo podemos medir en cuanto a Juan Marcos, que él renuncia. Él no aguanta la presión de estos sufrimientos y se devuelve a Jerusalén. Pero entonces, hermano, esto es un principio. El otro principio es que el Señor nos muestra. Dice que ellos pasan a Chipre, bendito sea el Señor. Y dice, y pasan a Salamina, atravesando a toda la isla, y Papo, y de allí navegaron a Perges, y llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿Quién nos muestra el Señor con estos lugares donde estuvieron? Que ellos salieron bajo la bendición del Espíritu Santo. Que el que los envió fue verdaderamente el Espíritu Santo. Esto es lo que nos muestra. Pero mire, si todos tuviéramos un mapa aquí para poder mostrar esto hermoso. Ellos salen de Antioquía, donde fueron escogidos, donde fueron enviados. Y luego pasan por todos estos lugares. Entonces aquí llegan en un lugar de Antioquía de Pisidia. Ese no es el mismo Antioquía. Ese ya es otra Antioquía más lejos. Si usted mira el mapa, ¿qué quiere mostrar el Señor, hermano? Que verdaderamente ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Ellos creyeron, hermano. Ellos no se metieron en la mente diciendo, ¿será esto de que habló el hermano? ¿Será? No, hermano. Ellos creyeron. Ese es el punto allí. Creer lo que el Señor está hablando hoy a través de los profetas. Creer que todo lo que el Señor habla a través de estos hermanos que tienen el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que está hablando, hermano. Alabado sea el Señor. Hermano, vemos otro principio aquí. Bendito sea el Señor. Otro encargo. Vemos que, oh Señor Jesús, esto lo vemos, hermano, cuando ellos llegan allí en este lugar. Bendito sea el Señor. En el versículo, bendito sea el Señor. Oh Señor Jesús. Eso está en el 16. Vemos el tercer principio. Dice, entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con las manos y dijo, varones israelitas, y lo que teméis a Dios, oí. Aquí vemos un principio, hermano. Aquí vemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo moviéndose, manifestando el don que había en Pablo. ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos manifiesta? El Espíritu Santo. Entonces vemos allí el Espíritu Santo, hermano, manifestando el don que había en Pablo. Otra evidencia que vemos, no lo vamos a leer, eso está en el versículo 43, pero en el 44, el versículo 44, vemos algo. Vemos que Pablo era el que hablaba
allí en el versículo 45. 45, que Pablo era no solamente, allí Pablo toma la lista de ser el primero y Bernabé el segundo. Allí vemos, hermano, que Pablo, además de ser el primero, es el que toma el liderazgo de la palabra, es el que lleva, bendito sea el Señor, el control de la palabra, porque él es el que tenía el don de la palabra. Bendito sea el Señor. Oh Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Pero también vemos algo que aquí, que el Señor lo mostraba en cuanto a esto. Dice aquí en cuanto a ahora, ¿qué pasó con Bernabé? El Señor, le voy a leer como el Señor lo decía en Alimento Diario. Dice, en cuanto a Bernabé, por su parte no tenía el más mínimo problema en esa inversión del orden. Por el contrario, respetó la determinación del Espíritu. Qué punto tan importante. Respetó la determinación del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Dice la determinación del Espíritu Santo, porque en su corazón no había ambición por posición. Miren que el problema, ¿dónde está, hermano? En el corazón de las personas, en el corazón de muchos cristianos. Por eso es que el Señor está trabajando hoy en la iglesia, sacando todo lo que no es de Dios. Bendito sea el Señor. El Señor está sacando toda arruga, toda vejez, todo aquello que hace fea a la iglesia. El Señor lo está sacando. El Espíritu Santo está trabajando. Bendito sea el Señor. Oh Señor Jesús. Entonces vemos a Bernabé no vemos a Bernabé hacer ninguna intervención. No murmuró, no reclamó. Señor Jesús, solo servía bajo el orden y la determinación del Espíritu. Qué sencillez, hermano. Ese era un hombre que solo le interesaba era servirle al Señor. Hoy eso debe ser una lección para cada uno de nosotros, para mí, que nosotros necesitamos solamente limitarnos a servirle al Señor. Bendito sea el Señor. Hermano, hoy estamos en la vida de la iglesia, siendo trabajados por el Espíritu Santo. El Señor en el versículo 2 del capítulo 13, el Señor dijo que el Espíritu Santo dijo que tenía una obra que tenía que realizar, que tenía que poner en marcha. Y esta obra se lleva y es por medio del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a darle paso aquí al hermano Antonio Salvini, que sigue con este encargo, hermano, del Espíritu Santo. El Señor, vuelvo y repito, el Señor tiene una obra que está realizando, ministrada por el Espíritu Santo, bajo el orden del Espíritu Santo. Necesitamos, hermano, seguir el Espíritu Santo por donde Él vaya. Alabado sea el Señor. Que Dios los bendiga. Aleluya. Esta obra está siendo administrada por el Espíritu Santo, y como el Señor nos mostró, como Pablo, Bernabé, eran muy sensibles y conscientes de que el Espíritu era quien estaba administrando. El Señor nos dé ese mismo corazón, esa misma actitud, porque también a raíz de otras experiencias que podemos ver del apóstol Pablo, hermano, podemos tomar estos principios que nos llevan a ser muy sensibles, porque todo, hermano, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo al estar administrando la obra de Dios? Es que, hermano, nos está preparando, aleluya, nos está preparando, así como el Señor nos mostró, para casarnos con Él, aleluya, para crecer, madurar, prepara todo, acondiciona todo, porque se viene algo muy grande, las bodas, aleluya, y usted y yo estamos siendo preparados. Por eso vamos a ser sensibles. Es importante, hermano, para que de todo, hermano, podamos ver el bien de lo que sucede en nuestras vidas. El apóstol Pablo, el Señor lo usó mucho cuando, cuando entró a Antioquía de Pisidia, hermano. Él entró a Galacia, y en Galacia él entró fue por una enfermedad que él tenía. Él tenía alguna enfermedad en los ojos, y a pesar de que estaba viviendo algo difícil en su vida, y como él lo describe en Gálatas 4, del 13 al 15, hermano, él fue precisamente a hacerse un tratamiento médico. Pero ahí vemos que Pablo no perdía el tiempo, hermano, donde quiera estaba, a pesar de que estaba tratando su salud,
hermano, él estaba predicando el evangelio. Yo saqué una lección de ahí, hermano, a pesar de las dificultades, inclusive esa era algo ya del personal al interior de su cuerpo físico. Sin embargo, hermano, uno a veces con una fiebre, hermano, se pone, Dios mío, se paraliza muchas veces por una enfermedad muy sencilla. Sin embargo, necesitamos ver el bien en todas las cosas. Amén. Entonces, por un lado, en su cuerpo físico, Pablo estaba sufriendo una enfermedad. Él fue a Galacia, seguramente allí le recomendaron que había un médico, no sé. El asunto es que él allí no perdió el tiempo y comenzó, hermano, a predicar el evangelio, tanto así que ganó una familia hermosa, la familia de Timoteo, la familia donde estaba Eloida, su abuela, hermano, y también levantó iglesia allá en Iconio, hermano, en Berea, Listra. Vemos que fue fructífera, a pesar que no era una condición favorable para el apóstol Pablo en su cuerpo. El hombre estaba consciente de que el Espíritu era quien lo había permitido todas las cosas, hermano, para el progreso del evangelio. Amén. O sea, él no se quedó en su enfermedad. Él vio la oportunidad, hermano, para que el progreso, para que el evangelio progresara allí. Y por eso el Señor lo usó mucho y levantó algo muy precioso allí. Mire, el joven Timoteo con esta familia y las otras iglesias. Otro asunto que no era favorable, no era solamente un tema interior de Pablo en cuanto a su cuerpo, sino también asuntos externos donde sufrió persecuciones, como lo vemos en 2 Timoteo 3:11, donde, hermano, sufrió persecuciones. Ese era un asunto exterior, tanto interior como exterior. El apóstol Pablo estaba convencido que era el Espíritu, hermano, quien estaba administrando allí, quien tenía el control de todas las cosas, porque él puede decir, hermano, aquí en Timoteo dice, pero de todas el Señor lo libró. Entonces vemos que el apóstol estaba convencido de eso. Amén. Vamos a leer rápidamente. Aquí dice, el 3:11 dice, Señor Jesús, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Hermano, aquí el principio que queremos tomar es que necesitamos ser sensibles, estar conscientes que el Espíritu es quien administra la obra del Señor, administra nuestras vidas porque Él es el que nos está preparando. El Señor por eso nos decía, hermano, a veces no entendemos por qué nos enfermamos, por qué suceden cosas desagradables en nuestras vidas, cosas que tal vez no quisiéramos estar pasando, hermano, pero hay algo que el Señor nos mostró. El Espíritu es el que hace todas las cosas. Por eso cada vez que suceda algo que no sea favorable en nuestra vida, no solamente tipo de enfermedad, con respecto a enfermedades, crisis económica, o tal vez alguna dificultad de relacionamiento entre los hermanos, con nuestros hermanos que servimos, con los hermanos que son nuestros líderes, con nuestros hijos. Hermano, vamos a ver qué quiere el Señor allí, qué quiere mostrarnos allí, cómo quiere operar, hermano, para que ganemos, hermano, lo que el Señor quiere que ganemos en esta situación como Pablo. Y lo que el Señor quiere es progresar. En esas situaciones también el Señor quiere avanzar, amén. Y mire lo que el Señor le dio a Pablo, una experiencia maravillosa. Ganó esta familia que fue súper útil a la obra del Señor, para el progreso. Tanto así que Pablo se expresaba de una manera tan hermosa, hermano. Ojalá el Señor pueda expresarse así. Nuestros hermanos que están al frente de nosotros puedan expresarse de esa manera como se expresa en Timoteo. Mire, de Timoteo, en Filipenses 3, de 2 al 19 dice, mire, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber que de vuestro estado, pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan los suyos propios, otros no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Hermano, qué carta de referencia. Ahí podemos ver, hermano, que lo que usted y yo, si usted y yo permitimos que el Espíritu opere, se va a producir una obra maravillosa en nuestras vidas, hermano. Vamos a recibir estos frutos. Pablo tuvo esa experiencia, nosotros también podemos tener estas experiencias y todo es para el progreso del evangelio. Algo interesante, un principio que podemos tomar allí, Timoteo, hermano, también era sensible, porque mire, para ser uno con Pablo, tenía que ser sensible y saber que Pablo era el que tenía la palabra profética, era el apóstol que el Señor estaba usando. Tal vez él en su corazón muchas veces tuvo dificultades, porque es normal, porque en lo que vamos a ver aquí, hermano, mire, el Espíritu es quien administra todas las cosas. El apóstol Pablo
tenía, hermano, todas las credenciales, fue un apóstol muy dotado en dones, preparadísimo. Sin embargo, el Señor nos hizo una claridad allí. Hermano, podemos ser los más capacitados, los más dotados, si el Espíritu no está allí, operando en lo que estamos haciendo, no somos nada. Yo quiero tomar este principio para mí. Hermano, yo puedo ser muy capacitado, yo puedo ser muy dotado, pero si no soy sensible, si no le doy, hermano, la apertura al Espíritu que obre, porque la obra es de Él. La obra, Dios se la encargó a Él para que la ministrara. Hermano, yo puedo ser muy inteligente, dotado, pero si el Espíritu no está conmigo, hermano, esa obra es muerta. Yo quiero es ganar en todo esto, hermano. Entonces, vamos, hermano, no importa en qué servicio estemos, no importa cuánto el Señor le haya dado a usted, la porción, si estamos allí, hermanos, porque el Espíritu lo ha permitido y Él es quien ha ganado, quien ha dado fruto. Los frutos no son de nosotros, es del Espíritu, aleluya. Pero algo interesante nos mostraba el Señor. Mire, hermano, el Espíritu, porque el Espíritu es el omnisciente, el omnipresente, omnipotente, quiere decir que hace todas las cosas, conoce todas las cosas, hermano, y puede hacer todas las cosas y tiene la capacidad de hacerla. Por eso necesitamos ver que esta obra es de Él y ser más bien esos instrumentos, esos canales que Él puede usar. Porque, hermano, así como fue usado Pablo, fue usado Timoteo, hermano, usted y yo también podemos ser usados en el grado que el Señor quiere que seamos usados. Pero lo más importante, ¿cómo nos vamos a presentar delante del Señor para que el Espíritu nos use? ¿Usted cree que el Señor no quiere hacer una obra grande en su casa, en mi hogar, con mi familia, con la iglesia? Mire cómo el Señor nos dice cómo debemos presentarnos a Él. Mire, hermano, oh Señor Jesús, si nosotros solos nos disponemos, tan solo, hermano, es tan solo nos disponemos, vamos a disponernos como canales con un corazón limpio, aleluya. Vamos a disponernos como canales con un corazón limpio. Quiere decir que en el corazón hay impureza, amén. Puede levantarse alguna cosa, algún celo, vea, algo el Señor a través con el apóstol Pablo y Bernabé. ¿Usted cree que a Bernabé tal vez no tuvo una intención de pronto de celo cuando el Espíritu le... Sí, pero él se limpió, aleluya. Él se limpió porque si vemos que el Espíritu progresó allí en la vida de ellos, hermanos, porque se limpió. No quiere decir que no se levanta alguna cosa en nuestro corazón, pero lo que debemos hacer es limpiarnos, aleluya. Oh, Señor Jesús, entonces el primer asunto es limpiarnos de corazón, tener un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, hermano. Y esto, ¿sabe qué permitirá? Que le va a proporcionar el Espíritu las condiciones adecuadas para que Él nos use de una manera grandiosa, aleluya. Oh, Señor Jesús. Por eso el Señor remataba este día, hermano, con herramientas que el Señor nos está dando precisamente para el progreso del Evangelio, como Avanza Joven, colportaje dinámico, la red de cuidados, hermano, el expolibro y cualquier herramienta que el Señor haya dado, hermano. Esto es lo que el Señor nos está dando hoy. Tal vez esto no lo estaba dando el Señor con Pablo y Timoteo, pero Timoteo lo que el Señor le daba, las herramientas era, sí, amén, aleluya. Hoy, en el presente, Dios nos ha dado, el apóstol que el Señor está usando, le ha dado estas herramientas para que juntos seamos de un mismo ánimo. Tal vez no entendamos muchas cosas, hermano, pero vamos a hacer, sí, amén. A veces nos cuesta entrar en algunas de estas herramientas, pero vamos a decirle, sí, amén, a tener ese mismo ánimo y seremos bendecidos. Si de pronto hay alguna cosa en nuestro corazón, de pronto que no estemos de acuerdo, vamos a limpiarnos de todo esto, porque donde hay obediencia está la bendición. Hermano, lo que es de Dios tiene oposición. El Señor nos mostraba. Sin embargo, el Señor está con nosotros, hermanos. Vamos, hermanos, a aprovechar este buen momento, como el Señor nos decía. Todo lo que está haciendo el Espíritu, hermano, lo que está usando el Espíritu, vamos a unirnos a ellos. Son estas herramientas. Tal vez usted y yo tengamos otros métodos, pero el apóstol, hermano, ya nos ha dado esta dirección. Vamos a ser uno y seremos bendecidos. Nuestra casa será restaurada, prosperada y nuestras vidas también. Jesucristo es el Señor. Hermano, esta obra es del Espíritu y yo quiero ser uno con el Espíritu. Amén. Oh, Jesús. Aleluya, hermano. Gloria al Señor. Yo quiero ser guiado por el Espíritu. El Señor nos está mostrando en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús
para dar testimonio del Evangelio, de la gracia y de Dios. Aleluya. Porque hoy estamos en la era del Espíritu. Hoy vemos que el Espíritu se está moviendo. Hoy vemos que el Espíritu se está siendo guiado para guiar la iglesia. Como vemos que el Señor está hablando. Dice que el Espíritu Santo es quien manda y envía, aleluya, porque hoy somos enviados del Espíritu Santo. Hoy tenemos la dirección del Espíritu. Hoy tenemos la guía del Espíritu para que la iglesia se mueva, para que la iglesia camine, para que la iglesia predique. Hoy estamos en la era del Espíritu Santo y vemos cómo el Espíritu se mueve a través de Pablo, viendo que el Espíritu Santo es quien manda y envía y puede impedir la predicación de la palabra en algún lugar. Parece increíble, pero el Espíritu Santo le impidió a Pablo, a Silas y a Timoteo ir a Antena Menor a predicar el Evangelio. Es el Espíritu, hermano, donde nosotros necesitamos siempre estar guiados. No podemos traer cosas que no vayan de acuerdo al Espíritu, porque eso no va a servir, hermano. Por eso vemos que el Señor hablaba y decía, una vez más, vemos que el Espíritu está en el control y la obra es suya. No vaya en contra del Espíritu. Oh Señor Jesús, necesitamos, hermanos, vaciarnos. Necesitamos ser uno con lo que el Señor está hablando. Esta palabra profética, que estamos recibiendo, una palabra segura, una palabra que nos va a ayudar a estar en la obra, en los servicios. Hermano, esto es práctico. Obedezcamos al Espíritu. El Espíritu está mostrando la dirección. No podemos, hermano, estar tranquilos en nuestras casas, estar quietos en nuestras casas, viendo que la obra se está moviendo. El Espíritu está hablando. Y el Señor seguía hablando, decía que, no obstante, gracias a Dios, el Espíritu mandó a Pablo y a su comitiva a Europa, por donde el Evangelio se propagó. Aleluya. Hermano, escriba en el chat, el Evangelio ya se propagó en todas las ciudades. Hoy el Señor cuenta conmigo, cuenta con usted, y nosotros con el Espíritu nos está guiando para que la segunda venida del Señor sea pronto. Hermano, todavía el Señor no ha venido porque todavía estamos quietos. Necesitamos estar preparados para que el Espíritu nos guíe, para que el Espíritu nos lleve a la obra, al servicio, hermano, aleluya. Porque hoy el Evangelio va a ser predicado en todo lugar y el Señor cuenta con usted y conmigo. Por eso que necesitamos, hermanos, despojarnos de muchas cosas que hoy nos entretienen en nuestras casas, en nuestro trabajo. Hoy no podemos estar mirando eso. Necesitamos estar mirando la guía del Espíritu, la palabra profética que los apóstoles están hablando. ¡Oh, aleluya! Porque hoy somos esos llamados, esos escogidos que el Señor está mostrando aquí en la iglesia de Valledupar. Hermanos, sigamos esta carrera, corramos la carrera que Pablo corrió, que Pablo terminó. Hoy está guardada su corona. Hoy nuestra corona también va a estar guardada. Quiero terminar con un versículo que está en Hechos 9, 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento he escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano, Pablo tuvo situaciones. Pablo salía porque el Espíritu lo guiaba, porque el Espíritu lo llevaba y era una obra del Espíritu que el Señor hacía. Por eso, hermano, cada vez que nosotros tengamos esa oportunidad de que el Espíritu se mueva, nosotros también nos movemos. Por el día de mañana, los niños, aleluya. Mañana hay una comunión de los niños. Por eso el Señor se está moviendo. Hermano, el Señor se está moviendo a través de la iglesia, de los niños. Mañana mande a su niño a las 9. Traiga a su niño a las 9 hasta las 11 a recibir esta palabra, a recibir la dirección del Espíritu. Aleluya. Porque las herramientas ya están, Señor. Las herramientas ya están. Avanza, joven. Hermanos, seamos uno con Avanza, joven.
todos podemos ir con Avanza Joven. Esto es una libertad que el Espíritu está dando. Gloria a Dios. Escriba en el chat, yo le sirvo al Espíritu, yo soy guiado por el Espíritu. Aleluya, porque el Espíritu está en nosotros. Oh Jesús, gloria a Dios. Hay una necesidad muy urgida para todos nosotros, y es que necesitamos avanzar como iglesia. Avanza todos. ¿Qué tal si usted escribe en este momento en el chat, escriba, avanza todos, avanza todos? Hermano, en cuanto a esta semana, ya que fue la última semana, el Señor nos mostraba a través de las experiencias del apóstol Pablo, hermano, algo importante y un principio muy fundamental. Y es que la obra de Dios es administrada por el Espíritu. Hermano, ¿qué tal si usted una vez más lo recuerda, proclámelo en su casa, diga, la administración, la obra en cuanto a administración es hecha por el Espíritu? Todos nosotros dependemos del Espíritu, porque como iglesia hay una sola misión. Hermano, tenemos la visión que es el reino. Todos necesitamos reinar con el Señor, pero en cuanto a una misión es predicar el Evangelio. Y usted como la iglesia necesitamos predicar el Evangelio. Por eso el versículo que culminaba nuestro hermano Fabio en Hechos 9, 15, 16, había un gran legado, un gran llamado que el Señor le hizo a través de Ananías. ¿A quién? A Pablo. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar ¿qué? Mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Hermano, esto muestra que en cuanto a la predicación del Evangelio, Dios está urgido de que el Evangelio es para todos. Amén. El Evangelio es para todos. Hermano, para los gentiles, para los reyes, las autoridades terrenales, para todos nuestros hermanos en la fe. El Evangelio del reino necesita ser llevado para todos ellos. Había una gran preocupación en Pablo, aún también en cuanto a los judíos. Entraba a la sinagoga, pero sabemos que estos judíos rechazaban, había dificultades. Pero el apóstol Pablo tenía algo muy claro, amados hermanos. Es que todo lo que él hacía, todas sus debilidades, todo lo que él pasó, rechazo, mentira, estuvo en la cárcel, todo fue por el avance del Evangelio. Todo fue hecho para el progreso del Evangelio. Por eso en Filipenses 1, versículos 12 y 13, el Señor nos decía, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido, mire, todo lo que el apóstol Pablo padeció en sus viajes, rechazo, mentira, hermano, todo lo que le ha sucedido, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Hermano, en el progreso del Evangelio, hermano, hay unos arreglos en cuanto al Espíritu. Nosotros, el Señor nos ha dado por su gracia salir a predicar el Evangelio. Ahora que en este mes que iniciamos, Dios nos va a dar la oportunidad en cada sector de predicar el Evangelio. Hermano, de una manera dinámica, viva, en nuestros sectores, llevando, poniendo en libros en las manos de las personas, orando por las personas, con una sola pregunta, ¿puedo orar por usted? Una pregunta, hermano, que penetra a las personas, quebranta a las personas, hermano, pero todo eso lo hacemos en cuanto a ¿qué? En cuanto al Espíritu. No es por nuestra capacidad, no es por nuestra habilidad. El colportaje dinámico es totalmente una obra del Espíritu. Por eso ahora que vamos a retomar en el mes de octubre, hermano, no vamos con temor, no vamos con miedo, vamos dependiendo del Espíritu. Hermano, y me gustaba algo muy interesante en cuanto al arreglo del Espíritu, en cuanto a la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo tenía un encargo en cuanto a los gentiles, pero también en cuanto a las autoridades religiosas. En Hechos 23:1, el apóstol Pablo, hermano, era un hombre que tenía un espíritu, hermano,
los 7 espíritus incentificados. A través de lo que hemos compartido en esta mañana y lo que usted compartió en la semana, a través de su disfrute, hermano, es para que nosotros digamos sí, amén, y amemos más la venida del Señor, pero predicando el evangelio. Amén. 23:1 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hermano, Pablo tenía algo, y es que él predicaba con mucha autoridad. Hoy nosotros salimos al evangelio, sea localmente, extralocalmente, cuando hacemos la obra del Señor en los pueblos, ahora mañana en Patillal. Hermano, nosotros como iglesia necesitamos entrar en cuanto a esto. Nosotros necesitamos preocuparnos en predicar a las personas. Pero Pablo tenía algo, tenía autoridad. Nosotros cuando salimos al evangelio, hermanos, no solamente, el evangelio inicialmente no se excluye personas. El evangelio es para todos, para los gentiles, para toda la humanidad. Hermanos, muchas veces tenemos temor de llegar a nuestros hermanos en la fe, a pastores, hermanos que Dios los usa por otras congregaciones. Hermanos, nosotros con mucha autoridad, con mucha osadía, dependiendo del Espíritu, necesitamos colocar los libros, hermanos, llevar a estos hermanos a invocar el nombre del Señor y predicarle el evangelio del reino. Hermanos, y en cuanto al arreglo del Espíritu, en cuanto a los reyes, Hechos 24, el Señor nos mostraba, 24-25, las experiencias del apóstol Pablo en cuanto a los reyes. Dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Mire, hermano, en cuanto al arreglo del Espíritu, en la predicación del evangelio, el evangelio también va para los reyes. En ese tiempo, Félix era un rey. Hermano, nosotros en estos tiempos, el evangelio necesita alcanzar a muchas personas, no importando su posición. Hermano, lo que tenga, el evangelio necesita ser predicado para estas personas, para el presidente, para el alcalde. Hermano, el evangelio es para todos. Por eso nosotros necesitamos depender totalmente del Espíritu. Hermano, y termino con esto. El Señor nos decía: queridos hermanos, amén, queridos hermanos, todo eso fue el arreglo del Espíritu para cumplir la profecía de que Pablo predicaría y daría testimonio ¿a quiénes? Ante los gentiles, los hijos de Israel, los reyes y gobernadores. Jesús es el Señor. Hermano, necesitamos predicar el evangelio a toda la humanidad. Dios lo bendiga a todos. Bien, hermano, ya para ir finalizando el encargo de esta semana. Aleluya. El Señor nos ha estado hablando a través de los siervos. El hermano Henry nos compartía. Hoy estamos unidos al Espíritu, hoy estamos unidos al Señor. Hoy estamos unidos al hablar de los apóstoles, la palabra profética que hoy estamos siguiendo. Amén. Usted es una obra del Espíritu, amado hermano. Somos la obra del Espíritu porque un día el Espíritu nos alcanzó. En su arreglo divino, en su amor, el Señor nos alcanzó. Aleluya. No sé dónde el Señor fue a buscarlo a usted, ¿cierto? No sé, hermano, cuál fue su historia con el Señor cuando el Señor lo contactó y lo trajo para que hoy usted hiciera la obra de Él a través del Espíritu. Entonces, gloria al Señor, amados hermanos. Hoy el Señor nos ha traído en su soberanía, en su amor, nos ha traído para que nosotros nos unamos al deseo de su corazón y hoy estamos haciendo la obra más grande, la obra que va a prevalecer, la obra de todas las obras, que es la obra de Dios, la obra que va a permanecer para siempre. Hermanos, somos privilegiados, aleluya, porque el Señor nos trajo acá. Y el Señor nos terminaba hablando de que este espíritu fue a buscar a nuestro hermano Don Yulán, que fue el apóstol de los 50 años. El Señor usó a este apóstol. El hermano Don dice que fue al otro lado del océano, más exactamente en la isla de Taiwán. Allí el Espíritu llegó
ya tenía este hombre predestinado. Antes de la fundación del mundo lo escogió, más exactamente en la ciudad de Simbot, una ciudad allí en Taiwán. Fue contactado nuestro hermano Don, un empresario muy emprendedor, un hombre visionario, fue alcanzado por el Evangelio. Aleluya, gloria al Señor. Amados hermanos, en su soberanía, para que la obra del Señor siguiera avanzando, para que durante 50 años, más de 50 años que duró el ministerio de nuestro hermano Don, fue contactado allí en esta isla por un misionero cristiano. Y jocosamente le decía al hermano, usted es un pecador. Y el hermano Don le decía, no, yo no soy pecador. Pero gracias al Señor, amados hermanos, allí el hermano Don fue ganado, aleluya, por el Espíritu, hermano, para que tomara, hermano, la obra de Dios en sus hombros. Allí vemos, hermano, en ese tiempo el hermano Lee era el apóstol, era el oráculo del Señor, el que el Señor estaba usando con la palabra profética. Amén. ¿Qué hizo el hermano Don? El hermano Don se unió a la palabra profética. Él se unió a la palabra profética, él se unió a la palabra. Es la obra del Espíritu, claro que es la obra del Espíritu. Amén. Hermanos, pero esa obra del Espíritu se hace por medio de una nube, como el Señor nos hablaba la semana anterior, y esa nube es la palabra profética. No podemos hacer la obra del Espíritu sin la palabra profética. Son dos cosas que van, hermano, unidas. Son dos cosas que van compactas. No podemos hacer la obra del Espíritu sin la palabra profética. Entonces, ¿qué hizo el hermano Don? Él se unió al hermano Lee. Él se unió al hermano Lee, que en ese entonces él tenía la palabra profética. Él tenía la palabra profética, él se unió al hermano Lee allí. Fue, hermano, recibió, se le reveló la visión, hermano, de la iglesia, la visión de la palabra profética. El hermano Don fue fiel a esa palabra, tomó esa palabra, hermanos, y mire, el Señor lo usó durante 50 años en el ministerio de Espíritu y Vida, el ministerio de Juan. El que el Señor le dijo a Juan que iba a permanecer hasta que Él viniese. Este es el ministerio que va a permanecer hasta que el Señor venga. Este ministerio de Espíritu y Vida, el hermano Don lo recibió la palabra profética, aleluya, de parte del hermano Lee, recibió allí, hermano, y este ministerio lo llevó hasta hace 5 años que el hermano partió, aleluya, gloria al Señor. Hermano, y seguimos, el Señor nos siguió ilustrando la historia de nuestro hermano Don, un siervo de Dios, un esclavo, un apóstol del Señor que usó durante más de 50 años. Dice, hermano, de que él desde que comenzó a servir al Señor, dice que él era un empresario. Dice que él llamaba al chofer y le decía, llévame ahí al local de Taipei, el local allí en Taipei. Y el chofer se quedaba ahí muy cómodo en el carro, con el aire prendido. Y el hermano Don se iba, hermano, ahí nos muestra la sencillez, la humildad que el Señor nos dio a través de este siervo, de que necesitamos ser sencillos, como nuestros hermanos compartían, que necesitamos ser humildes, hermanos. De pronto llevo un servicio del aseo, de pronto, cierto, ya, no, mire, este hermano, de que él comenzó, hermano, dice que el chofer se quedaba ahí en el carro y él se iba a lavar los baños del local, él se iba a lavar los pisos de los baños del local. Hermano, ahí vemos la sencillez de este hermano, la simplicidad. Hoy como siervo de Dios necesitamos esa sencillez, necesitamos esa simplicidad. Hermanos, y dice allí que por parte del hermano Lee le dijo al hermano Don de que había una oportunidad en Europa. Mire, cómo este hombre recibió la bendición de parte del Señor porque recibió la palabra profética. Se unió a la palabra profética que era, hermano, es lo que hoy, hermano, es la palabra que el Señor hoy está usando, hermano, por medio del Espíritu para llevar adelante, hermano, el reino del Señor. Entonces le digo que había una oportunidad, había un sentir de que él fuera a Europa y fuera a Norteamérica. Le pasó esta comunión al hermano Don, él comenzó a orar allí, 2 hermanos más comenzaron a hacer un curso en portugués, que nunca el hermano Don aprendió a hablar portugués, y él allí no sentía paz, decía el Señor allí, y él iba a desistir de eso allí. Pero el Señor le tenía algo preparado. Ya el Señor en su arreglo divino le tenía algo preparado, hermanos, aquí en Brasil, en Sudamérica. Gloria al Señor, aleluya. Hermano, y al hermano Don le compartieron que había un hermano en Brasil llamado Samuel Ma. Aleluya, gloria al Señor. Y había, hermano, un sentir, y el hermano Don comenzó a madurar esto en el Señor, comenzó a orar, hermanos, y tuvo contacto con el hermano Samuel Ma. Le dijo del sentir que había, que le habían hablado de él. El hermano Samuel
lo animó, le dijo, aleluya hermano, amén. Hermano le mandó todos los documentos de sus hijos, de la familia. El hermano Don le dijo, no, pero yo quiero ir solo, yo quiero ir a observar, quiero mirar el panorama. Y el hermano Samuel Más le dijo, no venga solo, porque si esto es del Espíritu, tú te vas a quedar, porque si vienes solo te vas a devolver nuevamente para Taiwán. Entonces, ¿qué hizo el hermano Don? Él obedeció al Espíritu. Él mandó todo, hermano, el hermano Samuel allí en Migración Brasil, organizó toda la documentación de los hijos del hermano Don, hermano, y todo quedó preparado. Y dice el hermano allí que compartió nuestro hermano Pedro de que, hermanos, se montaron en un barco, pero dice que no era un barco, no era un crucero, no eran esos hoteles lujosos, no eran esas camas lujosas, sofisticadas. Dice que se montaron en un barco de carga. Dice que ese viaje fue horrible. Fueron 40 días y llegaron a puerto de Río de Janeiro los 40 días, allí en el puerto de Dos Santos de Río de Janeiro. Allí ellos descargaron, ya el hermano Samuel le tenía allí en el barrio donde él vivía, allí ya le tenía todo, la casa donde el hermano Don se quedó con su familia. Allí esta familia, allí se unieron, hermano, porque el Señor en su arreglo divino, hermano, ya tenía preparado para el hermano Don que el hermano Don se fuera para Brasil. Y hoy Brasil es el centro de obra a nivel mundial. Hoy Brasil, hermano, hoy el evangelio está siendo predicado, colportores dinámicos, hermanos enloquecidos llevando el evangelio del reino, viviendo y andando en el Espíritu. Ese fuego, como nuestros hermanos nos hablaban, encendido, hermano, allí en Brasil. Hermano, hoy ahí es el centro de obra donde el evangelio está siendo propagado. Y ayer estuvo el hermano Don Yulán en Brasil. Allí, hermano, estuvo todo su ministerio donde se establecieron iglesias por toda Sudamérica, en Europa, hermano, África, hermano, por todo lugar la obra avanza. Aleluya, hermano, qué historia tan bonita. Aleluya, qué historia tan maravillosa la que el Señor nos ha dado, hermano, a través de este siervo. Gracias al Señor por este siervo, nuestro hermano Don Yulán. Gloria al Señor porque dio el fundamento, hermano, nos abrió, nos despejó el camino, hermano, para que nosotros hoy fuéramos la aurora. Aleluya, gloria al Señor. Hoy somos la aurora. Amén. Gracias al Señor porque preparó el terreno. Hermano, nuestro hermano Don, el Señor lo usó y ha preparado el terreno, ha dado el fundamento. Y hoy nosotros, hermanos, seguimos ese fundamento. Nos dio unas herramientas maravillosas que hoy están 7 veces intensificadas. Gloria al Señor por el ministerio de nuestro hermano Don. Gloria al Señor por este siervo que el Señor nos prestó durante más de 50 años en la obra de Espíritu y Vida. Amados hermanos, gloria al Señor por este siervo. Hermanos, ¿qué nos quiere decir el Señor aquí? De que nosotros aquí no estamos por casualidad. Hoy los siervos en Valledupar, aquí no estamos por casualidad. No, hermano, aquí no estamos por accidente. El Señor nos tiene a todos juntos, aleluya, para llevar a cabo su obra. Amén. Gloria al Señor, hermano, qué maravilloso. Hoy los siervos aquí en Valledupar, estos diáconos que hoy están aquí, hermanos, sirviendo al Señor con sus esposas, hermano, y toda la iglesia, porque todos somos valiosos, los hermanos, las hermanas, los jóvenes, todos somos valiosos en la obra del Señor. Hermano, estamos aquí por el arreglo divino del Señor. No estamos aquí por accidente, hermano, no estamos aquí por casualidad, estamos aquí, hermano, abrazándonos, agarrados de la mano, hermano, juntos, hermano, luchando, hermano, para llevar la obra del Señor a cabo. Y vamos a traer al Señor de vuelta, hermanos, aleluya, porque, hermanos, somos el ejército del Señor que Él hoy está preparando, hermanos. Hoy tenemos la vida del Señor dentro. Hermanos, vamos a poner a todos los enemigos del Señor por estrado de sus pies. Somos la novia de Cristo, hermano. Qué maravilloso. Yo quiero cerrar con esto. Dice, en medio de esto Satanás vendrá con toda su fuerza para luchar contra nosotros. Dice, no obstante, no vencerá. Aleluya, hermano, Satanás no vencerá. Dice, a la iglesia edificada ni a las puertas del Hades prevalecerán contra ella, porque estamos cohesionados. Aleluya, hermano, estamos cohesionados, estamos juntos y cada día más consolidados. Gloria al Señor. Dice, con este ambiente y espíritu vamos a traer al Señor de regreso. Somos la iglesia en Filadelfia, aleluya. Dice, tenemos los tesoros de la palabra profética. Gloria al Señor, tenemos los tesoros de la palabra profética. Dice, discúlpeme, no es falta de modestia, es la realidad, es un hecho. Somos la manada pequeña que el Señor ha usado, aleluya. Gloria al Señor. Y Él desea darnos el reino.
Somos pocos, pero Él nos prometió el reino. Gloria al Señor, también nos ha usado como los obreros de la última hora. Esto quiere decir que vamos a ver el amanecer. Somos los obreros de la última hora. Esto quiere decir que vamos a ver el amanecer. Oh Señor Jesús, aleluya. Por tanto, no se sorprenda con los milagros de la aurora. Aleluya, hermano, el Señor nos decía, vamos a colaborar con el Espíritu, predicando el Evangelio. En el día de Pentecostés, el Espíritu descendió sobre las iglesias para que se cumpliera que el Señor Jesús dijo al final de Mateo, por tanto, id y haced discípulos. Aleluya, predicando el Evangelio. Oh Señor Jesús, del reino, para que muchas personas participen de la vida de la iglesia y reinen en el reino venidero. Oh Señor Jesús. Hermanos, nuestra incumbencia no termina aquí en la tierra. Culminará en Sión del cielo. Aleluya, en las bodas del Cordero, cuando nos uniremos a al gran general del ejército que pondrá en Armagedón a toda la rebeldía aquí en la tierra. Aleluya, gloria al Señor. Queridos hermanos, somos la novia que el Espíritu está preparando para presentar a Cristo. Oh Señor Jesús, por esa razón Dios nos trajo aquí, no nos trajo por casualidad, como ahorita les compartía, no somos accidentes. El Señor nos trajo aquí porque Él en su arreglo divino ya lo había escogido usted y a mí antes de la fundación del mundo para hacer eso, hermano, esos que hoy están trayendo el reino del Señor a esta tierra y somos los trabajadores de última hora, hermanos. Aleluya, somos privilegiados que vamos a ver, hermano, el amanecer, vamos a ver la venida del Señor, hermano, cuando Él venga en secreto, hermano, y hermano, colocaremos todos los enemigos del Señor por estrado de sus pies y reinaremos con el Señor por siempre. Aleluya, hermano, que el Señor nos bendiga. Aleluya, que cada día avancemos, aleluya, porque el Señor nos ha colocado aquí, hermano, en su arreglo divino para establecer su reino unidos, siendo uno, unánime, un mismo pensar, un mismo sentir, hermano. Aleluya, Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Ahora continúa nuestro hermano José con unos encargos importantísimos. Aleluya. Amén, Señor Jesús. Aleluya, amada iglesia. Señor, con estas experiencias que vemos, nos damos cuenta que la obra es administrada por el Espíritu. Entonces, hermanos, continuamos con estos anuncios, no nos desconectemos. Son anuncios bastante importantes, hermanos, en el vivir de la iglesia. Amén. Hermanos, estamos muy alegres porque los niños, hermanos, vuelven también a la reunión presencial. Aleluya. Hermanos, ponga un símbolo ahí de alegría en el chat, porque los niños también hacen parte, hermano, de este ejército santo. Amén. Entonces los niños mañana sábado van a estar aquí a las 9 a.m. para disfrutar, hermanos, del Señor, de este ambiente que las hermanas han preparado para ellos. Tienen muchas actividades, sorpresas, van a cantar, van a disfrutar al Señor. Entonces los niños van a estar aquí de 9 a 11 de la mañana. Amén. Entonces animamos a todos los padres que están conectados, hermanos, a que envíe a su niño pequeño. Amén. Hermanos, y también los jóvenes vamos a estar en colportaje dinámico en Patillal. Cada 15 días, los sábados, estamos saliendo a una localidad cercana. Hace 15 días estuvimos en Valencia, ahora vamos para Patillal. Entonces, hermanos, oración de la iglesia para que, hermano, el evangelio, hermano, pueda ser predicado en Patillal. Amén. Entonces, el encuentro es a las 7:30 de la mañana aquí en el local. Oh Señor Jesús. Vamos también oración por el entrenamiento de tutores de jóvenes con nuestro hermano Julio Sánchez los días 8 y 9 de octubre. Entonces vamos a estar orando por este entrenamiento que el Señor va a dar a los tutores de jóvenes 8 y 9 de octubre. Eso será virtual por la plataforma de Zoom. Entonces vamos a estar orando mucho. Amén. Hermanos, también mañana sábado a las 6 p.m. tenemos la reunión de jóvenes. Amén. Entonces los jóvenes mañana tenemos, hermanos, un día completo en el Señor. Oh Señor Jesús. Bueno, recordamos el tercer tomo del alimento diario. Ya fue distribuido. Si aún no lo tiene, hermano, procura el hermano de su sector para que usted lo adquiera por X situación que haya pasado. Pero, hermanos, vamos a adquirir la palabra profética. No podemos quedar sin dirección. Amén. Entonces, y también anunciamos que el pago del alimento diario es hasta este domingo en la reunión. Entonces, usted este domingo tiene plazo de pagarlo al hermano en su sector que está a cargo. Amén. Oh Señor Jesús. Hermanos, también recordamos la reunión del domingo, el sector A y el sector B. Sabemos que el sector A viene en la primera reunión de 8 a 10
y la segunda reunión que empieza entre 10 y 15 y 10 y media hasta las 2 y media, hermano, para el sector B. Entonces, rogamos al Señor la puntualidad, hermanos, para poder disfrutar al Señor. Y así mismo, sabemos que, hermanos, no venimos con las manos vacías. Traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, traemos, hermanos, lo que Dios ha suplido para sembrar. Sabemos que allá al final, donde está, en la entrada está el canasto de amor, también traemos, hermanos, para completar esos mercados que sirven para las familias más necesitadas de la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, todo esto el domingo. Señor Jesús. Hermanos, un anuncio especial también. Los familiares de la hermana Marlene viajan para Estados Unidos el domingo, pero ellos antes van a estar el día de mañana llegando a la ciudad de Barranquilla. Entonces, hermanos, oración por todos los familiares de la hermana Marlene que estuvieron acá acompañando en la partida de nuestra hermana Noemí. Seguimos orando por toda esta situación. Oh, Señor Jesús. Hermanos, y para culminar los anuncios, mañana sábado también el sector A tiene el servicio del aseo, porque en la reunión anterior hubo una confusión y era el sector B, pero este sábado sí le corresponde al sector A el servicio de aseo. Amén. Entonces se va a mandar también información por los grupos de WhatsApp para estar recordando esta información. Y los demás anuncios, el domingo aquí en la reunión el Señor a través de los hermanos va a estar compartiendo esto. Entonces vamos a terminar orando al Señor por la palabra y por esta reunión. Señor Jesús, Señor, gracias por esta noche, por hablarnos, Señor. Oh, Señor Jesús, queremos, Señor, obedecer a la dirección del Espíritu. Señor, tú nos has dado una dirección clara, precisa, Señor, hacia dónde nos quieres llevar y qué quieres hacer con nosotros, Señor, con tu iglesia. Oramos, Señor, por todos los hermanos que se conectaron esta noche. Señor, que tú hayas hablado a ellos, que tú hayas hablado también a los hermanos que compartimos aquí, Señor, aquí enfrente. Oh, Señor Jesús, debemos humillarnos y practicar esta palabra. Señor, vaciarnos, Señor. Oh, Señor Jesús, bendice la iglesia. Este fin de semana, todas las reuniones que hay sean bendecidas por ti. Tu espíritu se derrame. Queremos, Señor, ese gozo, esa alegría, ese entusiasmo en nuestras vidas. Oh, Señor Jesús, en tu nombre, Señor. Amén. Aleluya, hermanos, que pasen todos una feliz noche. Jesús es el Señor. Dios nos ha hecho parte de los hijos de Aleluya. Frutificação e firmamento. Avança, jovem. Avança, jovem. Avança, jovem. Avança, jovem. Ser jovem líder, seus encargos praticar, pregando o evangelho, comportor vou me tornar, por meio do CEAP trabalhar.